Hola, en este video vamos a ver el tema de planificación de la CPU. Para ello entonces vamos a tomar los siguientes subtemas. Lo que serían los conceptos básicos, cuáles son los criterios de planificación. Luego vamos a estudiar en detalle los algoritmos de planificación, cómo se hace para planificar hilos, cómo se efectúa la planificación en sistemas multiprocesador, cómo se efectúa a grosso modo la planificación de CPU en tiempo real y ver un poquito pues lo que serían los ejemplos de sistemas operativos actuales. Finalmente vamos a ver pues también muy brevemente cómo se hace para evaluar esos algoritmos en la vida real. Bueno, comencemos. Ya desde lecciones pasadas pues hemos visto qué pasa pues en el momento en que nosotros tenemos multiprogramación. Es decir, cuando un sistema operativo no tiene multiprogramación, si el proceso en determinado momento tiene que hacer alguna operación de entrada y salida, la CPU queda inactiva. Ya hemos visto que ese no es el caso para sistemas operativos modernos. En todo sistema operativo moderno prácticamente todos manejan multiprogramación. Entonces, en el momento en que un proceso se va a hacer I/O o resulta interrumpido, la CPU inmediatamente es asignada a otro proceso. Entonces, como podemos ver acá, básicamente, todos los procesos tienen lo que se llama dos tipos de ráfagas. Cuando están haciendo procesamiento, eso se llama ráfagas de CPU. Y en el momento en que se va a hacer alguna operación de I/O, como puede ser entonces en este caso leer desde un archivo, escribir a un archivo, leer desde un archivo, esta de acá, es decir, cuando ya entonces el proceso, digamos en este caso se queda esperando por I/O, eso es lo que se conoce como una ráfaga de I/O. Entonces, todo proceso, por lo general, se la pasa haciendo entre ráfagas de CPU y ráfagas de I/O. Todo proceso al inicio, es decir, cuando recién está comenzando, hace una ráfaga de CPU. Y a partir de ahí entonces pues ya puede ciclar entre ellas dependiendo pues digamos en ese caso de qué tipo de proceso sea, porque hay procesos que son orientados a CPU, digamos pues por ejemplo procesos que son muy intensivos en cálculos en datos que ya están en memoria. Entonces, en ese caso, un proceso orientado a CPU tendría unas cuantas ráfagas largas de uso de CPU, mientras que un proceso orientado a I/O, es decir, un proceso, por ejemplo, que tenga que leer y escribir constantemente en un archivo o en una base de datos, lo que va a tener es ráfagas cortas de CPU intercaladas con ráfagas de I/O. Como les contaba, pues en ese caso normalmente siempre se comienza con una ráfaga de CPU. Luego entonces, si existen, se pueden hacer ráfagas de I/O y entonces la secuencia se va repitiendo. La distribución de probabilidad de longitud de tiempo que suelen tener estas ráfagas de CPU es ráfagas cortas por acá, que se agrupan alrededor de un centro. Hay acá unas un poquito más cortas y otras un poquito más largas, y como pueden dar cuenta acá, las más largas pues realmente tienen una cola que va tendiendo a cero. Esto es lo que se conoce, como recordarán ustedes de los cursos de probabilidades, como una distribución exponencial o hiperexponencial, donde digamos la media se va presentando más o menos por este punto. Muy bien, como ya vimos en alguna lección anterior, el planificador de la CPU, que es parte del software del sistema operativo, es quien elige cuál proceso se va a ejecutar del que está en la cola de listos. Esa cola de listos, pues nosotros podríamos decir en este caso como comillas, porque no es necesariamente FIFO, es decir, no necesariamente proceso que llega primero es proceso que sea atendido de primero. Todo eso depende del algoritmo de planificación que estemos utilizando, como vamos a ver un poquito más adelante. Además de eso, está lo que se llama el concepto de planificación preventiva o no preventiva, pues traducido del inglés
preemptive y non-preemptive. ¿Cómo funciona esto? Miren, ¿cuándo se hace la planificación de procesos? Por lo regular se hace en 4 ocasiones. La primera es cuando el proceso pasa de ejecución a espera, bien sea pues porque tiene que hacer alguna operación de I/O o porque pues ejecuta el system call wait, en tal caso pues para invocar algún o esperar la finalización de algún proceso hijo. La otra circunstancia es cuando el proceso termina. La otra es cuando pasa de ejecución a listo por algún tipo de interrupción como tal. Y la otra es cuando pasa de espera a listo en el momento en que ya tenemos la I/O completa. En estos dos primeros casos, cuando el proceso pasa de ejecución a espera o cuando el proceso termina, se dice entonces que la planificación es siempre no preventiva o non-preemptive. ¿Qué quiere decir eso? El proceso conserva la CPU pues hasta el momento en que se hace digamos pues ya la terminación o pues digamos se cumple pues la condición de espera. En los dos últimos casos, cuando pasamos de ejecución a listo o de espera a listo, es posible emplear un esquema de planificación preventiva o preemptive, como decimos acá. ¿Qué pasa? Cuando un planificador es preemptive, quiere decir que el proceso que está corriendo en ese momento puede ser retirado de la CPU, bien sea pues digamos por alguna interrupción, por otro proceso más importante, es decir, el sistema operativo puede tomar en determinado momento la decisión de decir, ok, señor proceso, usted no tiene derecho a seguir corriendo, por favor pase a la cola de espera. El hecho de que exista planificación preventiva en el sistema, pues es muy conveniente porque permite entonces que el kernel asigne la ejecución a los procesos dependiendo de criterios diferentes pues a lo que pudiera ser FIFO, es decir, ya podemos manejar prioridades y cantidades de cosas. Sin embargo, pues esto no viene sin problemas. ¿Qué pasa? Pues por ejemplo, si hay dos procesos que comparten datos y en determinado momento trataran de acceder al mismo dato, se nos podría presentar una cosa que se llama una condición de carrera. Igual, ¿qué pasa si el kernel, por ejemplo, está haciendo una operación delicada y en ese momento llega una interrupción que suspende esa operación delicada? Podría presentarse también una condición de carrera. Entonces hay que diseñar el sistema operativo de manera muy cuidadosa precisamente para evitar esto. Pero el hecho de que la planificación sea preventiva, es decir, es ya prácticamente estándar. Todos los sistemas operativos modernos la emplean, es decir, sería muy raro el que no emplee este mecanismo como tal. Bueno, dentro del kernel, así como existe el planificador, hay otro módulo que se llama el despachador. El despachador es el modulito de software que se encarga de cambiar el contexto, es decir, descargar los registros o demás, pues digamos, de los datos del proceso viejo, cargar los datos del proceso que va a ser corrido a través o desde el PCB, por ejemplo, cambiarse a modo usuario y continuar el programa en el sitio donde se interrumpió, es decir, en donde nos indique el contador de programa. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son los criterios que se emplean para hacer la planificación? El primero es el uso de la CPU, es decir, un uso decente de CPU está más o menos entre un 40 y 90%. Si alguna CPU o algún hilo se pasara, digamos, del 90%, quiere decir pues que en ese núcleo ya podemos estar corriendo demasiadas tareas, entonces deberíamos pensar o en dejarlo en espera o en ponerlo a correr en otro núcleo o otra cosa para descargar este núcleo como tal. Por el contrario, si el uso de CPU es menos del 40%, quiere decir de pronto que ese núcleo está siendo subutilizado. Entonces podríamos meterle más procesos. Otro criterio de planificación es el throughput. ¿Qué es eso?
el número de procesos que se completan por unidad de tiempo. Es decir, estoy yo despachando, no sé, 5 procesos por segundo, 8 procesos por segundo. Entonces ya todo depende, pues en ese caso, digamos, del rendimiento que yo quiera dar. Otra estadística útil es el tiempo de turnaround. ¿Esto qué es? Cuenta el tiempo desde el momento en que ustedes someten el proceso hasta que el proceso se completa. Es decir, ahí tienen que sumar ustedes todo el tiempo que el proceso tiene que esperar en cola de listos, todo el tiempo que el proceso se está ejecutando y todo el tiempo que el proceso está haciendo I/O como tal. Relacionada con esta estadística está el del tiempo de espera, es decir, el tiempo de espera es solamente el tiempo que demora esperando en cola de listos, es decir, solamente uno de los 3 elementos que tenemos acá. Y especialmente para procesos interactivos o que necesitan input del usuario, nosotros tenemos lo que se llama el tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta va desde que el proceso es sometido hasta que él produce la primera respuesta, es decir, que le damos ya al usuario una ilusión de que su proceso se está moviendo y ya está, digamos, causando alguna salida. Muy bien, los algoritmos de planificación que existen, pues entre otros, son los siguientes. Tenemos First Come, First Served, está Shortest Job First, Round Robin, planificación con prioridades, colas multinivel y colas multinivel con retroalimentación. Entonces vamos a ver cada uno de ellos en un ligero detalle y luego vamos a ver un caso trabajado en el cual vamos a mirar estos 4 como tal, que sería pues digamos los que más me interesa que manejen. Bueno, First Come, First Served, muy sencillito. Es decir, ahí primer proceso que llega es el primero en ser atendido. Esto se implementa como una cola FIFO, sencillísimo. Entonces, pues digamos, muy fácil de programar. El único problema que tiene, pues como tal, es que el tiempo de promedio de espera es largo. Es decir, en el sentido de que mientras, como toca esperar a que todos los procesos que están delante del que acaba de llegar pasen, entonces ahí podríamos tener problema de si hay una cola muy larga, el tiempo de espera va a ser largo. Asimismo, dependiendo del orden en que lleguen los procesos a la cola como tal, si hay un proceso muy largo por delante o una serie de procesos muy largos por delante, ese proceso va a demorar a todos los demás. Entonces lo que se conoce como efecto convoy. Es decir, si ustedes tuvieran un convoy de camiones, pues como tal, bastante largos en una vía, y tenemos uno que es especialmente lento o largo de pasar, ese va a retrasar a todos los que van detrás de él. Y el último detalle que tenemos con respecto a First Come, First Served es que es un algoritmo no preventivo, es decir, el proceso que llega se toma la CPU por la longitud de ráfaga pues que esté programada hasta que termina. Entonces, como ven, muy sencillo, pero tiene sus inconvenientes. Tenemos luego Shortest Job First. Este entonces lo que hace es tomar el proceso que tiene la ráfaga más corta de CPU y ponerlo primero y luego entonces ir poniendo detrás en la cola los que tienen ráfagas de CPU mayores. Si las ráfagas de CPU llegaran a ser iguales en determinado momento, entonces ahí se decide por primero que llega. Este algoritmo es el óptimo como tal. Es decir, este sería pues el mejor que ustedes le pudieran poner correr a la CPU. Sin embargo, tiene un problemita. ¿Cómo hacen ustedes para saber cuál es la longitud de ráfaga? Si resulta que eso pues solamente se sabe hasta el momento en que el proceso se está ejecutando como tal. Entonces, ¿qué hace uno? Uno normalmente lo que hace es estimar la longitud de ráfaga que tiene el proceso con alguna función como estas. Fíjense que acá tenemos, esta es una longitud de ráfaga real, esta es otra longitud de ráfaga real, esta es otra y esta es otra.
Entonces, lo que hace en este caso el sistema es de pronto sacar un promedio exponencial de todas esas longitudes como para tratar de estimar cuál sería la longitud de ráfaga de un proceso nuevo. SJF puede funcionar también de manera preventiva, es decir, en el sentido de que se saque un proceso de la CPU para correr a otro. Y en ese caso entonces se le conocería como algoritmo Shortest Remaining Time First. Es decir, si de pronto está corriendo un proceso con una determinada longitud de ráfaga de CPU y llega otro con una ráfaga más corta, ese proceso con ráfaga más corta podría en determinado momento sacar al proceso que está en ese momento en la CPU. Entonces, como les digo, lo vamos a ver más adelante en un ejemplito. Tenemos luego round robin. En round robin, ¿qué se hace? Se parte de que la CPU se le asigna a los procesos por lo que se llama un quantum de tiempo. Ese quantum pues es un numerito que puede ir entre 10 y 100 milisegundos. Y entonces pues ¿qué se hace? Digamos pues que tenemos un proceso cuya ráfaga, digamos que el tiempo de proceso fueran 5 milisegundos, pues por decir algo así. Y tenemos otro por acá, sería P1 y este P2, entonces con un tiempo de proceso de 8. Entonces, al nosotros hacer round robin con estos dos procesos, entonces tendríamos que decir round robin con quantum igual a 3, por decir algo así. Entonces, ¿qué pasaría? Asumamos que P1 llegó primero. Entonces, lo que se hace es poner a correr P1 por 3 milisegundos, luego poner a correr P2 por otros 3 milisegundos, luego vendría P1, de P1 solo quedan ya 2 milisegundos, entonces los ponemos a correr, luego iría otro quantum de 3 acá para P2 y por último un quantum de 2 para P2 y de esa manera completamos los 8. Entonces ustedes pueden ver, el proceso se parte en varios pedacitos y es una cola circular, en el sentido de que entonces van entrando al procesador, se va corriendo el pedacito, va saliendo y se vuelve a poner en la cola, más o menos como el ejercicio práctico que hicimos en clase. Esto también hace posible manejar algoritmos preventivos, es decir, que saquen de la CPU a un determinado proceso que está corriendo. Y pues lo que vamos a tener acá es que mientras más pequeño sea el quantum, vamos a tener un número mayor de cambios de contexto. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, si el tiempo de proceso es 10, como vemos acá, con un quantum de 12, pues no tenemos que hacer cambios de contexto porque no vamos a cambiar. Si hay un quantum de 6, fíjense entonces que primero se va a ejecutar un pedacito que tiene 6 milisegundos o lo que sea, y luego seguramente va a cambiar de contexto y luego vamos a poder volver a tomar la CPU. Entonces por lo menos este proceso va a tener un cambio de contexto involucrado. El extremo sería acá con un quantum de 1. Fíjense, tendríamos que tener 9 cambios de contexto acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues porque el inicial no cuenta. Bueno, muy bien. Obviamente, mientras más quantum, la longitud del quantum va a afectar el tiempo promedio de espera. Es decir, tenemos que bregar a ver que el quantum no sea tan pequeño que le pongamos demasiado overhead, demasiada carga al sistema haciendo cambios de contexto de manera demasiado frecuente. O que pongamos un quantum tan largo que el esquema se nos degrade en first come, first served. Entonces, ¿cuál criterio hay allí para afinar el sistema operativo? Se dice aquí que el 80% de las ráfagas de CPU deberían ser más cortas que el quantum. Muy bien. Ok, ahora está el algoritmo de planificación por prioridades. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que la CPU se asigna al proceso que tenga mayor prioridad. Cada uno de los procesos va a tener un valor de prioridad asociado. Entonces, yo sencillamente los ordeno por prioridad
y en caso de que tuvieran igual prioridad, los despachamos first come, first served. Primero que llega, primero que servimos. ¿Qué problema tiene esto? Si ustedes están corriendo procesos con prioridades y estamos utilizando planificación preventiva, si está corriendo un proceso de baja prioridad y comienzan a llegar muchos procesos con prioridad alta, el pobre proceso de prioridad baja nunca va a poder agarrar CPU. Entonces se nos presenta lo que se llama el problema de bloqueo indefinido o inanición, es decir, el proceso se muere de hambre tratando de ver que lo atiendan. ¿Cómo se puede hacer para solucionar este problema? Muy sencillo, se le puede emplear una técnica que se llama envejecimiento, en cuyo caso lo que hacemos es, cuando vemos que el proceso ha pasado una determinada cantidad de tiempo en cola, le aumentamos la prioridad. Y si sigue pasando demasiado tiempo en cola, le seguimos aumentando la prioridad hasta que eventualmente ya va a tener suficiente prioridad como para poder correr y salir. Este esquema de envejecimiento se podría combinar con un esquema round robin para, digamos, poder asignar la CPU por ráfagas más cortas y tener en cuenta, pues, digamos, las bondades que presenta round robin. Vamos entonces ahorita a ver un ejemplo trabajado de estas 4 primeras algoritmos de planificación de la CPU. Bueno, vamos a hacer un ejemplo trabajado considerando estos 4 procesos que tengo acá en la parte superior de la pantalla. Proceso P1 con un tiempo de ráfaga de 8, proceso P2 con un tiempo de ráfaga de 5, proceso 3 con un tiempo de ráfaga de 9 y proceso 4 con un tiempo de ráfaga de 4. Hay una columna de prioridades que utilizaremos pues, cuando estemos utilizando el esquema de prioridad. La llegada fue en el orden T1, P2, P3, P4, todos en tiempo igual 0. Entonces vamos a ver cómo resultaría la asignación de la CPU en cada uno de los esquemas que ya presentamos anteriormente. Miremos primero first come, first served. Entonces acá el orden sería P1, P2, P3, P4. Por lo tanto, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P1 iría acá desde el tiempo 0 hasta el tiempo 8. Luego tendríamos P2 que tiene 5, entonces 8 y 5, 13. Ahora tenemos P3 que tiene un tiempo de 9, es decir, vendría por acá. Muy bien, es decir, del tiempo 13 al tiempo 22, P3. Y finalmente tendríamos P4 con sus 4 unidades de tiempo hasta el tiempo 26. Listo. Entonces esa sería la asignación de CPU empleando FCFS. Calculemos el tiempo de espera media de estos procesos. Miremos que P1 tuvo que esperar 0 porque pues arrancó desde un principio. P2 tuvo que esperar 8. P3 tuvo que esperar 13. Y P4 tuvo que esperar 22. Si nosotros dividimos esto sobre 4, que es el número de procesos pues involucrados, nos da un promedio de 10.75. Y si fuéramos a ver el tiempo de turnaround de cada uno de los procesos, entonces P1 terminó o salió por completo del sistema en el tiempo 8. P2 salió del sistema en el tiempo 13. P3 en el tiempo 22 y P4 en el tiempo 26. Listo. Entonces ahí ya tenemos FCFS en primer lugar. Miremos ahorita cómo nos va con Shortest Job First. Entonces acá el orden sería P4, que es el más corto, que tiene una ráfaga de 4. Luego vendría P2, que viene con una ráfaga de 5, 4 y 5, 9. P2. Luego tendríamos P1 con su ráfaga de 8. Acá entonces tendríamos 9, 8, 17. Y por último tendríamos P, acá es P1 y por último
P3, que tendría una ráfaga de 9 para un total de 26. Muy bien. Ese sería entonces el orden con shortest job first. Ahorita veamos cuánto es la espera media. Sería entonces para P1, fíjense que la espera es 9, más para P2 la espera es 4, para P3 la espera es 17 y para P4 la espera es 0. Esto dividido entre 4 nos da un promedio de 7.5. Ahí veremos pues que el tiempo de espera medio para shortest job first siempre es el más pequeño. Los tiempos de turnaround, veamos, para P1 sería 17, para P2, es decir, cuando sale por completo de la CPU, 9, P3 sería 26 y P4 sería 4. Muy bien. Continuemos con prioridad no preferente. Entonces acá asumamos que la prioridad más alta es el número más pequeño. Por lo tanto, el proceso con prioridad 1 sería el que tiene digamos en este caso, que correr primero. Y en el caso de que haya dos procesos con prioridad igual, entonces tomamos orden first come, first served. Entonces, ¿cómo lo haríamos en este caso? El proceso con prioridad más alta, que es el de prioridad 1, es P2, entonces este vendría por acá en tiempo 5, P2. Listo. Luego vendría los procesos con prioridad 2, que son 2 en este caso, los tomamos en el orden de llegada P3 y P4. P3 con 9, es decir, vendría hasta acá, 5 y 9, 14. Esto es P3. Luego tenemos P4, que tiene 4, 18 acá, P4. Y por último tenemos P1, que tiene 8, pues para un total de 26. Tiempo de espera media, pues en este caso, entonces P1 tuvo que esperar 18, P2 tuvo que esperar 0, P3 tuvo que esperar 5, P4 tuvo que esperar 14. Esto lo dividimos entre 4 y nos da un tiempo medio de espera de 9.25 unidades de tiempo. Los tiempos de turnaround: P1 salió del sistema por completo en el tiempo 26, P2 salió por completo del sistema en el tiempo 5, P3 salió por completo del sistema en el tiempo 14 y P4 salió del sistema por completo en el tiempo 18. Muy bien. Terminamos entonces con round robin con quantum igual a 3. Entonces, miremos cómo va aquí la cuestión. El primer proceso, pues ahí van entrando en orden FCFS. El primero en entrar fue P1, entonces pues por lo tanto P1 consume sus 3 unidades de quantum y queda esperando. P2 consume también 3 unidades de quantum y queda esperando. P3 consume 3 unidades de quantum y queda esperando. P4 consume 3 unidades de quantum y queda esperando. Ahorita entonces regresamos al principio de la lista. P1 en este momento le quedan 8 menos 3, 5 unidades de quantum, por lo tanto acá consume otras 3. P1. Luego P2 tenía 5. 5 menos 2 que ya habíamos consumido, menos 3, perdón, 2, entonces solamente nos quedaban 2 para poder sacar el proceso de la CPU y terminar. Entonces P2 consume 2 unidades de quantum y termina. P3 tiene este consume de nuevo pues acá 3, entonces queda en 20. Ahora viene
P1, que digo, P4, P4 tenía 4 unidades de tiempo menos 3 una, por lo tanto, entonces consume su última unidad de tiempo y ya sale de la CPU. Ahora, sigue P1. P1 ya entonces ha consumido 3, 6 unidades, le quedan 2 por consumir. Por lo tanto, entonces consume esas 2 acá, P1 en 22. Y finalmente las últimas 3 quedan reservadas para P3. Y con eso entonces ya sale el proceso de la CPU. Finalmente, entonces, ¿cuál sería la espera media acá? P1, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? 0 más luego lo que se estuvo ejecutando acá, que serían 9 más 0 más 9 más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, aquí el tiempo es 0 más 9, 9 y 6, sí, 9 y 6, 15. Entonces, tiempo de espera para P1 fue 15. Para P2, si ustedes hacen el cálculo parecido, entonces sería 3 acá más 6, 9 acá serían 12. Luego para P3 sería 17 y para P4 sería 17 igualmente. Esto dividido entre 4 nos da un total de 15.25. Muy bien. Y finalmente tenemos los tiempos de turnaround. Entonces P1 viene a salir por completo del sistema en el tiempo 22. P2 sale por completo del sistema en el tiempo 17. P3 sale, perdón, acá tengo un errorcito. Este tiempo de acá es tiempo de acá es 23. Entonces el tiempo de turnaround de P1 sería realmente 23, el de P2 17, el de P3 26 y el de P4 sería finalmente 21. Entonces ahí tenemos ya los datos completos y esa es la comparación entre los distintos tipos de algoritmos de planificación de la CPU. Bueno, muy bien. Uno puede tener también, en tal caso, lo que se llama colas multinivel. Es decir, en el caso anterior que veíamos de prioridades, todos los procesos están en la misma cola. Pero yo podría tener colas con distintas prioridades. Es decir, por ejemplo, tener entonces una cola para procesos de tiempo real, una cola para procesos del sistema, una cola para procesos interactivos, otra para procesos por lotes, la cual entonces esta va a tener, o hacia este lado tenemos las mayores prioridades, hacia este lado tendríamos las menores prioridades. Bueno, y podríamos tener colas multinivel con retroalimentación, es decir, si nosotros nos damos cuenta de que de pronto las colas se están llenando demasiado, entonces uno pudiera tener una cola primera en la cual manejáramos un quantum de 8. Entonces, por acá procesos corticos podrán funcionar perfectamente. Sin embargo, si alguno de estos procesos está demorando demasiado en salir, podría entonces entrar a otra cola con un quantum de 16, de tal manera pues que en ese momento va a tener más tiempo para ejecutarse en la CPU. Y si algún proceso acá se demora todavía más, pues podría pasar a una tercera cola donde tenemos el esquema first come, first served, y una vez que entra que ese proceso entra al procesador, no se lo saca sino hasta que termine pues la respectiva ráfaga. Entonces, con eso terminamos la visión general de lo que serían los algoritmos de planificación.
Entonces podrán preguntarse pues cómo se hace para planificar hilos cuando la aplicación es multihilo. Recordarán ustedes del capítulo pasado que los hilos de usuario normalmente están mapeados a un hilo de kernel en algún esquema. Muchos a uno, uno a uno, que es como vimos es el que más comúnmente emplean los sistemas operativos. Entonces lo que hace uno en este caso es planificar los hilos de kernel. Es decir, eso no tiene más misterio. Sencillamente hilo de usuario se asigna un hilo de kernel y el sistema operativo lo que hace es planificar los hilos de kernel. Muy bien. En sistemas multiprocesador, cuando ya tenemos varios procesadores, hay dos esquemas y recordarán de las primeras clases que yo les decía que el esquema más común es multiprocesamiento simétrico. Existe también el multiprocesamiento asimétrico, en el cual ustedes reservan un procesador para que haga planificación, para que haga I/O y para que haga todas las actividades del sistema operativo. Y ponemos a todos los otros procesadores a ejecutar solo código de nivel de usuario. ¿Qué pasa con esto? Si el sistema operativo comienza a tener mucho trabajo, nos vamos a dar cuenta de que de pronto este procesador que está haciendo todas estas cosas se nos puede convertir en un cuello de botella. Entonces, esa es la razón por la cual el multiprocesamiento asimétrico no es tan utilizado. En contraste, en el multiprocesamiento simétrico, todos los procesadores ejecutan tanto tareas del sistema como tareas de usuario. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues uno pudiera tener una cola común de listos y entonces ya el despachador lo que va haciendo es asignar los procesos a cada uno de esos núcleos. O la otra es manejar cola de listas por núcleo. Entonces eso ya depende pues digamos de el esquema de diseño y de programación del sistema operativo. Las dos opciones son completamente válidas. Muy bien. En el caso cuando tenemos ya procesadores con múltiples núcleos, suele ocurrir siempre que tenemos procesadores que son muchísimo más rápidos que la memoria a la cual están accediendo. Entonces, cuando tenemos eso, pues ocurre entonces que vamos a tener un ciclo de computación y un ciclo en el cual el procesador está accediendo a la memoria, en cuyo momento pues digamos el procesador está parado, esperando sencillamente a que lleguen los datos de la memoria. Y así se repite. ¿Qué pasa? Si uno entonces emplea una solución que se llama hilos de hardware, en la cual cada núcleo puede tener varios hilos separados de hardware, entonces lo que yo hago es tener en un hilo, entonces hago mi cómputo como tal, acá también hago mi cómputo, mientras el otro hilo está esperando memoria, este se ejecuta. Entonces ahora este entra a esperar, este se ejecuta, este entra a esperar, este se ejecuta. Entonces de esa manera nos saltamos como la limitación que podríamos tener por estar accediendo a una memoria más lenta. Cuando tenemos o las técnicas que se emplean pues para esto, por ejemplo Intel maneja entonces ese producto con lo que se llama o con el nombre de hyperthreading. Ellos utilizan 2 hilos de hardware por núcleo. Procesadores como el Oracle Spark M7 tienen 8 núcleos y manejan 8 hilos por núcleo. Entonces imagínense, ahí tendríamos como 64 ciclos, 64 hilos lógicos que ustedes cuando lo miran a nivel de sistema operativo van a ver algo como este. Miren, este sería por ejemplo el ejemplo de un procesador Intel que tiene 4 núcleos y cada núcleo maneja hyperthreading, es decir, 2 hilos. Entonces eso al sistema operativo le aparecería como si el computador tuviera 8 CPUs, porque pues realmente pudiera estar en determinado momento ejecutando 8 tareas al mismo tiempo. Bueno, y ahí ya tenemos entonces un nivel de planificación un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque este es el que hemos estado mirando en todo el resto de la clase, que es, ok, ¿cuál hilo corre en cuál hilo de hardware? Es decir, en cuál CPU lógica.
Y el segundo nivel de planificación es, ok, de estos dos hilos de hardware que yo tengo acá, ¿cuál es el que voy a ejecutar primero? Ahí entonces ya se podría manejar criterios dependiendo de pues lo rápido que se fuera a bloquear este proceso por acceso a memoria, etcétera. Acá también manejamos lo que se llama el concepto de afinidad de procesador. ¿Esto a qué se refiere? Cuando nosotros vamos a cambiar, o mejor dicho, hacemos un cambio de contexto como tal, resulta que si estamos empleando un sistema multiprocesador, ese proceso podría en determinado momento moverse a otro procesador. Y es completamente lógico, completamente válido. Pero ¿qué pasa? En el momento en que ustedes cambian ese proceso de procesador, pierden también todos los datos que tenían en caché, porque quedan invalidados, es decir, tenemos que reconstruir cachés o cambiar cachés. Entonces, ¿qué pasa? A un proceso uno le puede decir, ok, corra más bien o dedíquese a correr en este procesador en particular o en este grupo de procesadores en particular. De esa manera lo que hacemos es asignarle un proceso a un determinado núcleo o hilo de hardware para evitar estos cambios tan frecuentes de caché. Tenemos dos tipos de afinidad en este caso, afinidad soft, en la cual el sistema operativo trata de asignar siempre el proceso al mismo hilo de hardware o al mismo núcleo, pero no lo garantiza. Si ya tenemos afinidad hard, eso se hace a rajatabla, es decir, proceso que corre en un determinado núcleo o en un determinado hilo de hardware, siempre va a seguir corriendo en ese hilo de hardware o en ese núcleo, pues para poder aprovechar los cachés al máximo. Y tenemos también pues lo que se conoce como planificación en tiempo real, que es ya en sistemas en los cuales tenemos restricciones de tiempo muy severas sobre el tiempo en el que se pueden ejecutar los procesos. Entonces ahí tenemos también planificación en tiempo real soft, en la cual entonces no tenemos ninguna garantía de cuándo se van a planificar esos procesos críticos. Y tenemos planificación en tiempo real hard, donde todos los procesos tienen que ser servidos antes de su deadline, es decir, antes de que se les venza el tiempo que podían tener para ejecutarse. De no cumplirse esto en planificación hard, pues el sistema operativo habría fracasado. Muy bien, y ya entonces pues para terminar, miremos los sistemas operativos más comunes pues que se trabajan, qué tipos de planificación emplean. Linux en sus últimas versiones de kernel utiliza un tipo de planificación que se conoce como CFS, Completely Fair, es decir, planificación completamente justa. Se manejan prioridades y round robin, y las dos prioridades que se manejan son promisión y prioridad en tiempo real como tal. Y uno como usuario puede meterle a la prioridad un valor o sumarle a la prioridad un valor que se llama nice, que permite que el proceso corra con una prioridad menor, es decir, que se demore a propósito un poquito más en ejecutarse. Y en el caso de Windows tenemos un despachador que maneja 32 niveles de prioridad. Las clases de la 1 a la 15 se conocen como clases variables y de la 16 a la 31 son prioridades de tiempo real. Cada proceso que ustedes tienen, o mejor dicho, crean dentro de la máquina, tiene una clase de prioridad, es decir, y una prioridad relativa dentro de la clase. Es decir, digamos que un proceso, pues cualquiera que ustedes crean, se le podría asignar, por decir ustedes, la clase 8. Y dentro de esa clase 8 existen como otros 5 tipos de prioridad relativa dentro de esa clase. Entonces, esta es la manera como Windows despacha pues todos esos procesos. Listo. Y ya para finalizar, pues ustedes podrán preguntarse cómo se hace para saber cuál algoritmo es mejor que otro en el momento en que ustedes están haciendo programación de sistema operativo. Uno pudiera hacer
Modelado determinístico, es decir, mediante fórmulas, viendo cómo se creó el sistema y demás, pues entonces hacer los cálculos para hacerlo del tiempo promedio de espera, el tiempo de throughput, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Como son valores determinísticos, pues digamos que es un escenario que no es muy real, que digamos. Entonces, uno más bien podría utilizar teoría de colas, en las cuales pues ya los procesos no tienen como unos valores determinados pues de tiempo ni demás, sino que los tiempos de esos procesos y sus duraciones y demás son determinados por funciones de probabilidad. De esa manera entonces nosotros podríamos, con esta parte de teoría de colas, hacer una simulación por computador que nos permitiera ver de manera más o menos aproximada cómo se van a comportar esos algoritmos en la vida real. Bueno, muy bien, eso es todo por ahora. Les agradezco por su atención. Si tienen alguna inquietud, la podemos resolver en la clase presencial. De nuevo, mil gracias y que estén muy bien.